Entonces, el día de ayer estábamos hablando sobre conductores, ¿verdad? Y hablábamos sobre la inducción que se generaba debido a campos externos de carga. Y también hablábamos que si había algún tipo de carga, tiene que estar localizada siempre en su superficie, en un conductor. Mencionábamos también sobre lo que es la jaula de Faraday. Llegábamos a una de las conclusiones importantes de las aplicaciones que uno mira, ¿verdad?, en los conductores. Y el día de hoy vamos ya a comenzar a trabajar ejercicios que tengan que ver con eso. Tienen una guía, de hecho hay una tarea asignada. Esa tarea asignada, creo que no están los primeros ejercicios. En la parte de conductores solamente está el 3, 8 y 12. Entonces, hay una parte que no vamos a hablar sobre los conductores, lo que es que tiene que ver con sistemas de varios conductores, ¿verdad? Y hablar sobre lo que son coeficientes de potencial. Eso, así es como se explica formalmente el concepto de capacitancia. No lo vamos a ver así, el concepto de capacitancia. Bueno, capacitancia muy probablemente comencemos mañana o si no, bueno, mañana voy a, tal vez si me queda chance de hacer un ejercicio y explicar el concepto de capacitancia, lo vamos a hacer. Entonces, no lo vamos a ver formalmente, ¿verdad? El concepto de coeficientes de potencial, pero ahí está en el libro de texto si ustedes quieren revisarlo. Formalmente, de dónde sale el concepto de capacitancia. Entonces, vamos a resolver algún par de ejercicios de estos. El número 1 y el número 2 no están en la tarea, vamos a comenzar con ellos y vamos a ver qué más podemos hacer después. Entonces, déjenme copiar. Entonces, leo el ejercicio. Suponga que los conductores que se muestran en la figura 6.8, eso que nos manden a otra figura, permítanme, figura 6.10, pero aquí nomás está, figura 6.9 y figura 6.8. Déjenme copiar esta figura entonces. Está. Entonces copio la figura. Ahí está. Entonces, suponga que dos conductores, como se muestran en esa figura, son dos conductores que son esféricos, capacitores esféricos. Bueno, son conductores esféricos. Sí, ahorita la palabra capacitor, aunque ustedes ya saben qué es eso, no lo hemos visto. Son dos conductores esféricos. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, un conductor es hueco, hay un hueco, y adentro de él hemos localizado otro conductor esférico. Entonces, dos conductores esféricos no están cargados originalmente, ¿verdad? Eso es muy importante, es decir, tengo carga neutra, ¿sí? Tengo carga neutra. Entonces, a continuación, el conductor interior de radio A recibe una carga Q, ¿verdad? Somos capaces nosotros de cargar el conductor interior y lo cargamos. Permítanme. Somos capaces de cargar el conductor interior. ¿Qué pasa? Que no me permite cambiar. Permítanme, déjenme reiniciar esta aplicación. Entonces, somos capaces nosotros de cambiar la carga, ¿verdad? De cargar el conductor interior y se le recibe una carga Q total a toda la parte del conductor interior, ¿verdad? A ese conductor esférico de radio A. Entonces, encuentre quién es la distribución final de carga estática, ya cuando hemos alcanzado el equilibrio, es decir, ya cuando tenemos la carga en reposo. Esa carga interior ha inducido carga en el conductor exterior. ¿Sí? Me está pidiendo que encuentre cómo se distribuye esa carga. Encontrar quién es el potencial, ¿verdad? El campo escalar, el potencial, para todos los valores de R, para todos los puntos en el espacio y graficar el resultado. ¿Sí? Encontrar quién es esto y graficar el resultado. Entonces, número 1. Nosotros ya hemos visto conductores, hablamos de conductores. Ya cuando he alcanzado el equilibrio estático, si yo le deposito una carga Q al conductor interior, ¿a dónde es que va a estar localizada esa carga? ¿Recuerdan que ayer lo mencioné? Como es un conductor, obligatoriamente esa carga tiene que estar únicamente distribuida en la superficie.
¿Estamos de acuerdo? En los conductores, ayer mencionábamos que esa carga tiene que estar obligatoriamente en la superficie, ¿sí? Porque si no estuviera en la superficie, estuviera distribuida internamente, generaría campo eléctrico y generaría movimiento de carga adentro del mismo conductor. Y va a llegar un punto en el cual va a llegar otra vez al equilibrio, y cuando llegue el equilibrio, la única opción es que se vuelva a depositar en la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros ya estamos en la parte estática. La carga está depositada únicamente en la superficie. ¿Sí? Eso lo mencionábamos ayer. Entonces, ahora me está pidiendo que mire a dónde, que esa carga, ¿verdad? Que cómo me induce carga en mi conductor exterior. Entonces, resulta ser que como si hay carga, esta carga genera campo eléctrico, ¿verdad? Va a generar campo eléctrico y ese campo eléctrico momentáneamente va a hacer que las cargas en el conductor, que inicialmente es neutro, ¿verdad? Pero hay cargas móviles en el conductor, ya sabemos que hay cargas móviles que se pueden mover bajo un campo eléctrico. Entonces, resulta ser que esas cargas móviles se van a arrastrar debido a ese campo eléctrico, van a ser inducidas, se van a movilizar, ¿sí? Los electrones, por ejemplo, se van a movilizar en este sentido, para allá, ¿sí? Y acuérdense que los electrones viajan en dirección opuesta al campo eléctrico. Entonces, va a haber una carga inducida, ya cuando alcance el equilibrio estático, va a haber una carga inducida en esta superficie del conductor, en la parte interna, aquí. Y de hecho, la carga que me induce es de igual magnitud a la carga que hemos cargado inicialmente, pero con signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de hecho no hay preferencia de cómo está distribuida esa carga. ¿Sí? No hay preferencia, esa carga se distribuye uniformemente. ¿Estamos de acuerdo? No hay preferencia, esa carga se distribuye uniformemente ahí. ¿Se entiende? Ah, bueno, entonces, magnífico. Pero si el conductor exterior estaba inicialmente neutro, ¿verdad? Inicialmente neutro. El único que nosotros depositamos carga de afuera fue a este interior, ¿sí? El exterior estaba inicialmente neutro. ¿Qué significa? Que en teoría la carga que debe tener el conductor exterior tiene que seguir siendo neutra, ¿verdad? No en teoría, sino que en la vida real tiene que seguir siendo neutra cuando hemos alcanzado el equilibrio estático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que como he movilizado carga negativa hacia acá, entonces voy a tener un exceso de carga positiva, pero en el otro punto. En el otro punto tengo un exceso de carga en la otra superficie. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en los conductores la carga únicamente puede estar localizada en la superficie cuando tenemos situación estática. ¿Estamos de acuerdo? Y también nuevamente no hay preferencia de cómo se distribuye. Esa carga se distribuye uniformemente en la superficie. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que en la superficie, vamos a ver, en la superficie tengo 1, 2 y no le llama, bueno, en la superficie lo voy a colocar así. En la superficie B, ¿verdad? Se me ha inducido una carga negativo Q. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esa superficie es cuando yo tenga el radio R igual a B. Ahí se me ha inducido una carga negativo Q. Y en la superficie C, es decir, cuando el radio sea igual a C, ahí se me ha inducido una carga positivo Q. La suma de eso tiene que ser cero porque ya sabemos que el conductor externo es, eh, es neutro. Entonces, eso es lo primero que me pregunta. ¿Escucho? ¿Es negativa por el equilibrio de la carga? ¿O por qué es negativa? Buena pregunta, ¿verdad? Usted sabe que si esta carga es positiva, me va a generar campo eléctrico en este sentido. En este sentido, en este sentido, en este sentido. Entonces, lo voy a explicar de dos formas, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, entonces la carga negativa viaja en dirección contraria al campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Viaja en este sentido. Entonces, tengo que toda esa carga negativa en el conductor, esos electrones, por ejemplo, en el conductor, se van a movilizar a la superficie, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser entonces de signo contrario a la carga original. Eso uno. Dos, lo podemos explicar así. Dos, también lo podemos explicar utilizando la ley de Gauss. ¿Por qué por la ley de Gauss? Porque sabemos que cuando alcance el equilibrio, nosotros tenemos que adentro del conductor el campo tiene que ser cero. Entonces, si usted agarra una superficie gaussiana aquí, otra esfera, adentro del conductor hueco, ¿sí? Del más grande, entonces resulta ser que ahí el campo tiene que ser cero. Y para que el campo eléctrico sea cero, significa que la carga encerrada tiene que ser cero. ¿Y quién es la carga encerrada? Cero.
Por eso es que es negativo, ¿verdad? De hecho, lo puedo ver de dos formas, ¿sí? Como movimiento de carga debido al campo eléctrico que genera Q, o utilizando la ley de Gauss también directamente. ¿Hoy sí? Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Y la otra, yo creo que esto está claro, ¿verdad? Porque la suma de estos dos tiene que ser cero, ¿verdad? Por eso. Entonces, muy bien, ya sé, voy a borrar esto, que se me borra con facilidad. Entonces, ahí está, ya tengo cómo se distribuyó la carga. Entonces, ya contestamos la primera parte. Ahora me pide el otro, encontrar quién es el potencial para todos los valores de R, ¿sí? Para todos los puntos. Es decir, cuando R sea menor que A, cuando R esté entre A y B, cuando R sea entre B y C y cuando R sea mayor que C, en todos los puntos del espacio. Entonces, para ello, vamos, si ustedes se ponen a hacer las integrales, observen que tendrían que hacer las integrales con respecto a esta superficie, las integrales con respecto a esta superficie, las integrales con respecto a la superficie exterior. ¿Sí? Tendrían que hacer tres procedimientos diferentes y después ir sumando, ¿verdad? La suma de los potenciales, ¿sí? De acuerdo a dónde estén localizados. Si ustedes lo hacen así, el procedimiento se les va a hacer bastante largo, ¿sí? Resulta que como la carga está distribuida uniformemente en la superficie, entonces nosotros ya sabemos, tenemos conocimiento de cómo está el campo eléctrico generado por esas cargas. Es decir, la carga interna, por ejemplo, me genera campo eléctrico que va en forma radial. ¿Estamos de acuerdo? Ese problema ya lo hemos discutido anteriormente. Me genera campo eléctrico que va en forma radial. Significa entonces que yo puedo utilizar mejor la ley de Gauss para conocer quién es el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Y una vez conociendo la ley de Gauss, recuerden que la integral de línea de un punto a otro punto del campo eléctrico, punto DDR, me determina la diferencia de potencial eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puedo utilizar esto, conociendo el campo, yo puedo utilizar esta expresión para encontrar quién es el potencial. Y de hecho, el campo, repito, lo puedo encontrar fácilmente utilizando la ley de Gauss. Entonces, primero encontremos el campo eléctrico. ¿Sí? Calculemos quién es el campo eléctrico. Cuando R sea menor que A, es decir, cuando yo esté aquí adentro, voy a tener una superficie gaussiana, otra esfera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando R sea menor que A, tengo una superficie gaussiana con radio R, ¿sí? Que está dentro de A, contenido en A. Pero como sabemos que la carga solo puede estar en la superficie, entonces no me está encerrando carga. Como no me encierra carga, el campo eléctrico ahí, recordarán ustedes la ley de Gauss, ¿verdad? El campo eléctrico a lo largo de una superficie gaussiana, evaluada en una superficie gaussiana, tiene que ser la carga encerrada entre epsilon sub 0. En este caso, como no me está encerrando carga, el campo eléctrico adentro de A, yo ya sé que eso tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? De la ley de Gauss sabemos eso. Entonces el campo eléctrico tiene que ser 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa ahora en la otra región? Cuando el campo eléctrico esté entre A y B. ¿Sí? Cuando el campo eléctrico esté A y B, ¿quién va a ser? Cuando yo tengo una superficie gaussiana entre A y B, voy a elegir otra esfera, repito, porque yo ya sé cómo se comporta el campo eléctrico para distribuciones esféricas. Ya lo sabemos. Esa es la ventaja, que cuando nosotros tenemos cierta información del campo eléctrico, calcularlo es sencillo si se comporta bastante bien, como en este caso. ¿Verdad? Que en esa superficie gaussiana, que está a una distancia R, ¿sí? Ahí, en todos los puntos de esa superficie, el campo eléctrico tiene magnitud constante y además es perpendicular a la superficie. Entonces, significa que si yo utilizo Gauss, ¿verdad? Sería E, que es constante, ¿verdad? Es radial, de hecho es constante radial ahí, y sería multiplicado por el área. ¿Y quién es el área de una esfera? 4pi r al cuadrado. En este caso, r es el radio de esa superficie gaussiana. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada. ¿Y quién es la carga encerrada? Q, entre epsilon sub 0. Entonces, de ahí yo ya puedo ver que el campo eléctrico entre A y B se puede calcular fácilmente. Eso sería Q 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. De hecho, este resultado ya lo hemos llegado un montón de veces. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que en distribución esférica la carga se comporta como si estuviera localizada en un solo punto si se está distribuida uniformemente. Entonces, magnífico. Volvemos a llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, ya sé quién es eso. Ahora me interesa saber entonces quién es el campo eléctrico cuando yo esté ahora en la otra superficie gaussiana, entre B y C. Me interesa saber quién es el campo. Lo voy a hacer aquí. Entre B
y C. ¿Sí? Entre B y C. Entonces, nuevamente, yo sé, ¿verdad? Que la distribución de la carga está únicamente aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, resulta ser que nuevamente, en esa parte de ahí, no me está encerrando carga, ¿sí? ¿Verdad? La carga total encerrada por esa superficie gaussiana entre B y C, la carga encerrada es cero. La suma de esto más esto es cero, ¿verdad? La carga que me está encerrando es cero. Por lo tanto, el campo eléctrico ahí es igual a cero. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Muy bien. Y cuando sea mayor que C, voy ahora a elegir una superficie gaussiana. Una superficie gaussiana, nuevamente, yo sé, ¿verdad? Que el campo eléctrico va a ser en forma radial, ¿sí? Y va a ser constante a cualquier distancia R que yo me localice. Entonces, a cualquier distancia R. Entonces, nuevamente hago una superficie gaussiana, ¿verdad? ¿Y quién es la carga encerrada que tengo ahí? Es Q, ¿verdad? La carga encerrada es Q. Entonces, ¿quién es el campo eléctrico? Nuevamente, ¿verdad? Utilizando Gauss, sería la magnitud, es constante, por el área de esa superficie gaussiana, 4πr cuadrado, por la carga encerrada, que nuevamente es Q, entre epsilon sub 0. Entonces, nuevamente el campo eléctrico, ya afuera, eso tiene una expresión también, ¿verdad? Como si toda la carga estuviera localizada exactamente en el centro. Entonces, magnífico, ya tengo conocimiento del campo eléctrico. No fue difícil encontrarlo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que me interesa es conocer el potencial. Resulta, repito nuevamente, que si ustedes se van con las integrales en este ejercicio, pues se les va a hacer bueno, se les va a hacer más largo de lo normal, ¿verdad? Entonces, resulta que puedo utilizar este resultado porque ya conozco el potencial eléctrico. Perdón, ya conozco el campo eléctrico. Ahora sí puedo calcular el potencial eléctrico. Entonces, recordarán que nosotros habíamos dicho que para cuando tengamos distribución de carga finita, íbamos a elegir en un punto en particular el potencial igual a cero. Iba a ser nuestro punto de referencia. ¿Sí? Para, ¿quién es ese punto? Recuérdenme. ¿Sí? En el Ahora para infinito. en el infinito. Muy bien, muchas gracias, Grecia. En el infinito, nosotros habíamos dicho que ahí el potencial era cero, ¿verdad? Cuando estamos en el infinito, ahí el potencial era cero. Entonces, significa que yo conozco quién es el potencial en el infinito. Entonces, voy a comenzar de la siguiente forma. Voy a comenzar a evaluar esta integral, ¿sí? En la parte de afuera, ¿verdad? En la parte de afuera. Me voy a ir de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿ustedes lo pueden hacer de adentro hacia afuera? Sí. Lo que pasa es que si lo hacen así, van a ocupar después este resultado y van a tener que volver a ir sustituyendo por partes de afuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, ya voy a explicar a qué me refiero con eso. Bueno, ya voy a buscar otro ejercicio. Voy a terminar este mejor. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué significa? Que voy a evaluar esa integral de cualquier punto en el espacio. Lo voy a hacer así. Cuando R sea mayor que C, es decir, cuando esté afuera de los dos conductores, ¿verdad? En el espacio, ¿sí? Cuando esté afuera. Es decir, voy a evaluar esa integral desde un punto arbitrario hasta donde yo conozco quién es el potencial en el infinito, ¿sí? Hasta cuando yo conozco quién es el potencial en el infinito, vamos a hacer esa integral y resulta ser que ahí yo tengo el potencial en el infinito, ¿verdad? Más el potencial en un punto arbitrario. Acuérdense que lo que tengo ahí en esa igualdad es esto, ¿verdad? Y eso no es más que el potencial en el punto final, ¿verdad? Menos el potencial en el punto inicial, ¿sí? Es decir, en el infinito más el potencial en el punto arbitrario, ¿verdad? Entonces, resulta ser que en el infinito nosotros sabemos que esto es cero, porque es una distribución de carga finita. Ahí habíamos dicho que ahí vamos a tomar nuestro punto de referencia cuando tuviéramos distribución de carga finita, ¿sí? Entonces resulta que lo que necesitamos hacer nosotros es evaluar esta integral para conocer quién es el potencial en cualquier punto afuera, ¿verdad? Cuando R sea mayor que C. Entonces, ¿quién es eso? Pues esa integral sería Q 4pi. Esta, miren, tiene distribución radial, ¿verdad? Tiene distribución radial, es decir, este vector, no importa la trayectoria que ustedes elijan, ¿verdad? Siempre cuando yo tenga
cualquier trayectoria dada y haga el producto punto, lo único que me va a quedar entonces es esta expresión, el DDR, ¿cierto? Entonces, cuando haga el producto punto, me queda ese resultado, ¿sí? Entonces, con eso, significa que ese resultado es igual al potencial en cualquier punto afuera. Entonces, evalúo esa integral no es tan complicada de resolver, ¿verdad? Todo esto es una constante y lo que está en la integral de 1 sobre r cuadrado, ¿verdad? Integrando con respecto a r, me va a quedar negativo 1. Vamos a ver, pongo eso en el numerador, r a la negativo 2, le sumo 1, me queda negativo 1, pasa a dividir, ¿verdad? Y le sumo, y eso va a pasar a ser entonces mi resultado. Sería a la negativo 1, ¿cierto? Y eso es igual a tener 1 sobre r, evaluado desde r hasta el infinito. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, aquí es donde a los matemáticos no les gusta a veces que uno utiliza el mismo valor de sustitución con la variable que está integrando, ¿verdad? A veces ellos lo que hacen es ponerle un primado para diferenciar que estamos hablando de otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí entendemos quién es eso, ¿sí? O si ustedes quieren diferenciarlo, le pueden poner el primado, ¿verdad? Para decir que estamos hablando de R y R primado son dos cosas diferentes. Estoy evaluando en cualquier punto arbitrario mayor que C, cualquier punto arbitrario mayor que C. Entonces, ¿quién es eso? Ah, pues cuando hago la evaluación, observen que en el infinito, 1 sobre R, cuando esto se evalúa en el infinito, esto es aproximadamente 0, ¿cierto? Entonces, lo que tendría sería Q 4pi epsilon sub 0 por R. A no es de esperar algo diferente. De hecho, ya habíamos hecho un problema también por medio de las integrales, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el potencial cuando yo tenía cascarones esféricos? ¿Qué pasaba con el potencial en un punto afuera? ¿Quién era el potencial eléctrico? Y observen que también se comporta como si fuera una carga puntual. Magnífico. Ya tengo quién es el potencial cuando R sea mayor que C. Cualquier punto del espacio R mayor que C. Ahora me interesa calcular quién es el potencial aquí, adentro. Adentro. ¿Sí? Entre B y C. Entonces, cuando esté localizado entre B y C, entre B y C, ¿sí? Ahora aquí, entre B y C. Entonces, puedo recurrir nuevamente al integral, ¿verdad? Calcular quién es la integral desde un punto arbitrario hasta C, ¿sí? Calcular quién es eso. ¿Por qué hasta C? Porque C es la superficie esta de aquí y estoy desde un punto arbitrario cualquiera hasta llegar a la superficie. ¿Por qué en la superficie? Porque resulta ser que nosotros conocemos que el potencial es continuo, una función continua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Verdad? Lo único que hice fue nuevamente evaluar en el punto C y en el punto inicial, ¿verdad? Punto C y en el punto inicial. Ah, resulta ser que el potencial en el punto C es una función continua. De hecho, esta expresión es válida para cualquier valor mayor o igual que C. Es una función continua el potencial, ¿sí? Es una función continua el potencial. ¿Qué significa? Que inmediatamente yo puedo conocer quién es el potencial en la superficie. El potencial en la superficie del conductor, esto es Q 4pi epsilon sub 0 por C, ¿verdad? Evaluándolo en C, ¿sí? Entonces, yo ya sé quién es este valor. Ya conocemos este valor. Esto es Q 4pi epsilon sub 0 por C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que ustedes pueden resolver la integral. Esta integral, de hecho, podemos resolver esa integral, no hay ningún problema, porque ya sabemos que el campo eléctrico entre B y C, eso es 0. Ya sabemos que el campo eléctrico entre B y C es 0. Es decir, esta integral de aquí se me hace 0 porque estoy ahí, ¿verdad? Entre B y C. Estoy en esa región. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí yo puedo ver que el potencial en cualquier punto adentro del conductor exterior entre B y C, eso tiene que ser una constante. De hecho, ya lo sabíamos. Habíamos dicho anteriormente en la teoría, ¿verdad? Que el potencial adentro y en la superficie de un conductor siempre va a ser el mismo, va a ser constante.
potencial eléctrico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ya sabemos quién es eso. ¿Sí? Ya sabemos quién es el potencial que hay entre B y C. Entonces, esto lo voy a encerrar entre cuando R esté entre B y C. Bueno, ahora me interesa saber quién es el potencial que hay entre A y B. Entre A y B, la zona en que no hay nada, ¿verdad? Aquí, el espacio libre. Entre A y B. Entonces, vamos a hacer esa evaluación entre A y B. Dirán ustedes, pero qué montón de procedimientos. Pero sí, hemos hecho varios pasos ahí, pero son sencillos, ¿verdad? Si ustedes se van por las integrales, les va a salir más procedimientos. Si no, prueben ustedes y se van a dar cuenta que les va a salir más procedimientos, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre esas integraciones ocurren que hay más procedimientos que utilizar estos pasos que son bien sencillos. Hemos hecho varios, pero son bien sencillos de determinar. Entonces, estamos en cualquier punto arbitrario entre R y B. ¿Por qué siempre lo hago poniendo un valor como frontera conocido? ¿Por qué de R a B? Es decir, ¿por qué de un punto arbitrario aquí hasta aquí a llegar a la frontera? Porque repito nuevamente, en esta frontera yo ya conozco quién es el potencial. ¿Quién es el potencial ahí? Pues como es una función continua, el potencial ahí ya lo conozco muy bien, es constante. De hecho, ahí me faltó el menor o igual, es constante. El potencial en B es exactamente el mismo potencial que yo tengo adentro y que yo tengo afuera. Es exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo entre R a B, el campo eléctrico, punto D de R, ¿estamos de acuerdo? Menos la diferencia de potencial. El potencial en el punto B más el potencial en un punto arbitrario, R. Entonces, ¿quién es el campo eléctrico? Entonces, entre A y B ya lo teníamos, era este, ¿verdad? El mismo, de hecho es el mismo resultado, miren, que teníamos anteriormente, entonces me quedaría la integral de R a B. ¿Qué pasó? Me quedaría la integral de R a B de Q 4pi epsilon sub 0 R cuadrado por D de R. Y yo ya sé quién es este potencial. De hecho, el potencial en el punto B es exactamente el mismo potencial en el punto C. Si quieren, lo pongo así, ¿verdad? En el punto C. B y C, lo que estamos diciendo que en el conductor es el mismo. ¿Sí? Son lo mismo. ¿Sí? Entonces, como yo ya conozco eso, ya conozco quién es eso, entonces ya puedo, esa integral, ya la habíamos resuelto anteriormente, ¿verdad? Eso me quedaba Q 4pi epsilon sub 0, me quedaba negativo 1 sobre R, evaluado de R hasta B. Nuevamente, lo mismo, ¿verdad? Ponerle primado para diferenciar que en realidad esta y esta son dos cantidades diferentes, ¿verdad? Eso solo es por en matemática, que a uno le enseñan así. Entonces, ¿quién es eso? Pues eso, el potencial en el punto C. ¿Quién es el potencial en el punto C? Pues habíamos dicho que eso era Q 4pi epsilon sub 0 C, ¿estamos de acuerdo? C, negativo, más el potencial es el que yo necesito determinar. Evalúo en el lado izquierdo y eso que me queda, Q, 4pi epsilon sub 0, B, y me queda más Q, 4pi epsilon sub 0, R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo con eso? Que el potencial en el punto R, eso es exactamente esa expresión que yo tengo ahí. Perdón, me estoy comiendo algo. Me estoy comiendo esta expresión acá, permítanme. Negativo Q, 4pi epsilon sub 0, C más phi de R. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Pues tengo que el potencial en el punto R, ¿sí? El potencial en el punto R, eso es igual a tener, solo voy a ordenar esa expresión Q, 4pi epsilon sub 0 R, paso el otro término, puedo sacar factor común Q, 4pi epsilon sub 0, puedo sacar factor común, me quedaría 1 sobre C menos 1 sobre B. ¿Sí? Y este sería el potencial exactamente, permítanme,
No lo tengo activado. Este sería el potencial exactamente cuando R esté entre A y B. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda? Entonces, magnífico, vamos bien. Entonces, ahora me interesa calcular el potencial adentro de la otra esfera, ¿verdad? Entre cuando R sea menor que A. Cuando R sea menor que A. Entonces, cuando R sea menor que A, R sea menor, perdón, cuando R sea menor que, escucho. Solo una consulta. Si puedes subir un ahí donde dice que el potencial en B es igual que C, pero si nosotros tomamos el potencial, usted lo cambió por C, si lo tomamos en B, no se cancelaría. Muy bien, eso es lo que yo quería que se fijaran. No, porque yo aquí lo que tengo, usted está diciendo en esta expresión ya cuando hago el evalúo de aquí y cuando hago este evalúo. Sí, exacto, ahí. Sí, entonces no es exactamente lo mismo. Observe que C es más grande que B. ¿Sí? C es más grande que B. C es más grande que B. Que el potencial aquí y aquí eh, sea igual, es decir, esto de aquí sí son igual, esto de aquí no significa que esto es el potencial en B. Esto de aquí es diferente al potencial evaluado en B. No es que el potencial en B es esa expresión, esto es diferente. ¿Sí? ¿Cómo lo escribo? Así. Este potencial en este punto, lo voy a poner ahí. No, este valor es diferente en palabras. Es diferente al potencial en B. No son iguales, ¿sí? Porque esto es una suma, una contribución, es decir, ese resultado salió del integral, pero eso no es el potencial en B, ¿sí? Que la integral, que es integral, me da a esta resta de potenciales es diferente, pero este resultado, no sé si me voy a entender, no es el potencial en B, ¿sí? No es el potencial en B. Sí. No sé si... Sí, sí. ¿Verdad? De hecho, Sí. si usted hace el evalúo, se va a dar cuenta aquí, usted evalúa esta función en B, ¿verdad? Saque quién es el potencial en B ahí y se va a dar cuenta que es exactamente el mismo potencial en C, ¿verdad? Hace la sustitución, hace B aquí, se le va con este y este término y únicamente le queda el potencial en C. Que este sí habíamos dicho que era el potencial en C, ¿verdad? Pero muy bien. De hecho, eso yo esperaba que alguno de ustedes le entrara la duda y me preguntara eso. Muy bien, vamos bien entonces hasta el momento. ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos ahora a calcular el potencial en A, adentro de A. ¿Cómo calculo el potencial adentro de A? Entonces, exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo, planteemos la integral desde cualquier punto arbitrario a A, que a A sí ya lo conocemos, ¿verdad? Ya sabemos quién es el potencial en A, miren, solo evalúo aquí en A y ya conozco quién es el potencial en esa frontera. De hecho, por eso, comenzamos desde el infinito, porque el infinito conocemos quién es son como valores iniciales, algo así como cuando ustedes tienen una ecuación diferencial y ustedes tienen como valores iniciales, ¿verdad? Para poder determinar ¿cómo sería? El desarrollo, la trayectoria, el resultado de su ecuación, algo así. Entonces, nosotros ocupamos ese valor de referencia para venir calculando los valores de las demás fronteras, ¿sí? Entonces, como yo ya conozco el potencial en A, por eso lo evalúo de un punto arbitrario hasta encontrar el potencial en A. Del campo eléctrico, punto DDR. Y nuevamente, eso sería negativo el potencial en A más el potencial en un punto arbitrario. Ah, pero resulta ser que el campo eléctrico adentro ya lo conocíamos. El potencial adentro es un valor constante, ¿sí? De hecho, no es necesario ni plantear la integral, ¿verdad? Ya sabemos que adentro tiene que ser el mismo potencial que afuera, ¿sí? El potencial en A. ¿Y quién es el potencial en A? Solo hacemos la sustitución en esta expresión de aquí, ¿verdad? Cuando evalúo en A, eso me va a quedar Q 4pi epsilon sub 0a más q. De hecho, voy a ver
si puedo factorizar esa expresión, lo voy a escribir así. Y vamos a factorizarlo todo. X0 sub 0b. ¿Sí? En A, de hecho, se puede escribir de la siguiente forma. 4pi epsilon sub 0. De hecho, se pueden manipular esas restas, ¿verdad? Esas restas y esas sumas, como ustedes deseen. Por lo general, Bagnes me he fijado que le gusta bastante, pues, factorizar un poco. Entonces, pero si ustedes me lo dan ahí, no es necesario que factoricen, porque es bien difícil, pues, en una factorización ustedes pueden factorizarlo, ¿verdad? Y escribir el resultado. Pero a veces es bien difícil todos, pues, no conociendo el resultado, llegar a una misma expresión. Pero por lo general a Bagnes le gusta trabajar esta expresión y me imagino que puede hacer que la respuesta esté así. En todos los demás de arriba, incluso. A, B y A, C. Puede hacer que esté así. Entonces, ese sería el potencial adentro. ¿Sí? Este sería el potencial adentro de la esfera. Cuando R sea menor que A. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Es largo? Sí, es un poquito largo estos ejercicios, pero no son muy difíciles porque el procedimiento, más que todo, es por lo tedioso de estar mirando paso a paso. Si ustedes, repito, se van por las integrales, es muy probable que les quede más largo el procedimiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, todavía me queda tiempo para mirar otro problema. Déjenme ver el otro problema. Creo que el 2. El 2 pasó. Es distribución infinita. Vamos ¿Qué pasa? Ahí está. Vamos a ver este ejercicio 2. Igual, nos queda chance para hacer más ejemplos, ¿verdad? En el transcurso de la semana, ver capacitores y ver más ejemplos. Entonces, miremos este. De hecho, es muy importante esto que estamos haciendo porque el concepto de capacitancia, como lo vamos a ver, no es, se calcula mediante o fácilmente calculando lo que es el potencial eléctrico y determinando quién es la carga que hay en dichos potenciales eléctricos. Entonces, si nosotros sabemos esto, el concepto de capacitancia también lo vamos a manejar bien. Entonces, miremos este problema, 6.2. Un cilindro conductor infinitamente largo que tiene radio A posee una carga total Q sub L por unidad de longitud. Esta palabra es muy importante, unidad de longitud. Aunque el cilindro tiene un volumen, ¿verdad? Ahí lo que me está dando es cuánta carga yo tengo por cada longitud dada. No por volumen, sino por longitud. ¿Sí? Aunque el cilindro tenga un radio, me está diciendo que trate esa carga en realidad como si solo tomara en cuenta su longitud. En otras palabras. Si ρ es la distancia perpendicular al eje del cilindro, demuestre que el potencial afuera del cilindro se puede expresar de esa manera, donde ρ sub 0 es una constante. ¿Cuál es el potencial adentro? Me pregunta. Verifique que 6.4 se satisface en este caso. Se puede definir en este... Bueno, esto de aquí no lo vamos a evaluar. Estos son los famosos coeficientes de potencial que les digo, que no lo vamos a evaluar ni lo vamos a ver en clase. Entonces, no voy a hacer referencia a esto. Se llaman coeficientes de potencial, ¿verdad? Si alguno de ustedes está interesado, puede mirar la teoría. No es tan amigable esa parte de ahí, pero yo creo que sí lo pueden entender también. Y verificar 6.4 hace referencia a esto. Entonces, esta parte la vamos a obviar. ¿Sí? Solo nos vamos a centrar calculando quién es el potencial afuera y quién es el potencial adentro del cilindro. Solo esos dos. Entonces, miremos eso. Miremos eso. Entonces, tengo un cilindro infinitamente largo, ¿verdad? Y ese cilindro me está diciendo que tiene radio A. Radio A. ¿Sí? Y además que por una longitud dada, es decir, por esta longitud L, como el cilindro es infinitamente largo, entonces solo en esa longitud L, ¿verdad? En esa longitud L, me dice que ahí yo tengo una carga Q sub L centrada, ¿verdad? Eso es carga por unidad de longitud. Es decir, definámosla. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Carga por unidad de longitud, vamos a utilizar lambda. Lambda era la que utilizamos para carga por unidad de longitud. Ahí, ¿verdad? Yo tengo una carga evaluada en esa longitud. Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? La densidad de carga es la carga que yo tengo en esa longitud entre L. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, me dice que calcule quién es el potencial afuera del cilindro. Afuera del cilindro. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando nosotros tenemos carga distribuida uniformemente,
¿verdad? Sabemos cómo se comporta el campo eléctrico en estos. Ya lo hemos hecho, lo trabajamos por medio de las integrales, y si nosotros conocemos quién es el campo, inmediatamente podemos saber quiénes son las diferencias de potencial. Entonces, me está pidiendo que encuentre quién es el campo a cualquier distancia ρ, ¿verdad? El potencial a cualquier distancia ρ. Necesito encontrar el campo entonces afuera. Y de hecho también lo voy a necesitar adentro. Si quieren, recordemos, vamos a calcular primero el potencial adentro y después me voy a ir afuera. ¿Sí? Lo voy a calcular adentro y después me voy a ir afuera. Voy a calcular adentro y después me voy a ir afuera. Entonces, recordemos, si yo quiero conocer quién es el potencial en un punto arbitrario ρ adentro, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacíamos? Sabemos que el potencial se va a comportar en forma radial también, en forma hacia afuera del cilindro, ¿verdad? Pero en forma radial. Es decir, por ejemplo, en esa superficie de ahí, yo ya sé que el potencial va a ser perpendicular a todo punto, ¿verdad? En esa superficie que yo he escogido ahí, en esa línea, en esa trayectoria que yo he escogido ahí, el campo va a ser perpendicular a eso, va saliendo de la superficie del cilindro, ¿verdad? Perpendicular a la superficie. Entonces, la mejor superficie gaussiana es construir un cilindro. De hecho, vamos a construir un cilindro que tenga la misma longitud L, porque sabemos cuánta carga hay en esa longitud L. ¿Sí? Vamos a construir un cilindro que tenga la misma longitud L para utilizar Gauss y encontrar quién es el campo adentro. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo Gauss, recuerden, ¿verdad? En esa superficie gaussiana, eso tiene que ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, como estoy adentro del cilindro, yo ya sé que el campo en todos los puntos de esa superficie, a esa distancia ρ, va a ser el mismo, ¿verdad? Tiene componente A en ρ. Y ya sé que de esta integral únicamente me va a sobrevivir en la parte curva del cilindro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es esa área de la parte curva? Sabemos que eso es 2pi por ρ por la longitud L. ¿Cierto? ¿Sí? En la tapa de arriba y en la tapa de abajo yo ya sé que el campo es perpendicular a ellas, entonces ahí no me sobrevive esa integral, ¿verdad? Ahí me va a quedar 0. Entonces, ¿y quién es la carga encerrada? Ah, pues como tengo un cilindro que tiene la misma longitud de la superficie gaussiana, es un cilindro que tiene la misma longitud, yo ya sé que en esa longitud ahí tengo Q sub L, ¿verdad? La carga por unidad de longitud entre epsilon sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el campo eléctrico exactamente adentro? Va a ser Q sub L. Aquí tengo un error. No puede ser Q sub L porque no estoy agarrando todo el cilindro, ¿cierto? No estoy agarrando todo el área, ¿sí? Solo estoy agarrando una pequeña porción de área. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Perdón, aquí no es la carga encerrada, no es Q sub L. Entonces, ¿quién es la carga encerrada ahí? Entonces, yo lo que conozco es quién es la densidad por unidad de longitud. Yo lo que necesito entonces es encontrar quién es esta carga acá. Miren, acá. Acá. Hay una pequeña carga que tengo afuera de esa superficie gaussiana que por esa pequeña carga no voy a tener Q sub L. ¿Sí? Hay que tener cuidado en eso. No me he fijado, hasta ahorita me estoy fijando bien en eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿quién es la densidad de carga o la carga que yo tengo encerrada ahí? Nosotros podemos seguir hablando de una densidad de carga, ¿verdad? Volumétrica. ¿Quién es la carga volumétrica? Eso es la carga como se está distribuyendo uniformemente, ¿sí? Eso sería la carga entre unidad de volumen o la carga que yo tengo encerrada por esa superficie gaussiana entre el volumen que me define esa superficie gaussiana. ¿Se entiende? Esa superficie gaussiana. ¿Estamos bien ahí? Yo puedo seguir hablando de densidad de carga volumétrica y también puedo seguir hablando de densidad de cargas lineal, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí, jóvenes? ¿Vamos entendiendo eso? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la carga encerrada va a ser igual a la densidad de carga, ¿sí? Por el volumen que yo tengo ahí encerrado por esa superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Entonces, bueno, ¿quién es esa superficie gaussiana? Tengo la carga volumétrica. ¿Y quién es esa superficie gaussiana? Eso sería pi rho al cuadrado por L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ahora tengo que ver de qué manera relaciono la cantidad que me da el ejercicio, ¿verdad? Esta cantidad que me está dando el ejercicio
con esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ya sé que la densidad de carga volumétrica es la carga total que yo tengo en todo una longitud dada, ¿sí? Es decir, esto de aquí es la carga total que yo tengo en una longitud dada, ¿verdad? Como es constante, yo puedo también fijarme que eso es igual a tener la carga por la longitud. No sé si estamos claros ahí. Es decir, la carga total que yo tengo en un cilindro, ¿verdad? Esta relación es válida. Esta relación es válida y la relación también es válida que la carga total que yo tengo en una longitud me va a dar igual a la densidad de carga. Perdón, aquí, entre L. No, lo voy a poner aquí aparte, ahí lo tengo malo. ¿Sí? La carga encerrada, lo voy a poner aquí aparte. La carga encerrada es esto y también es esto. La carga encerrada es eso y también es esto. El volumen total que corresponde a esa longitud L. Así mejor. Sí, ahí está claro. Aquí lo tenía malo, estaba encerrando varias cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Es decir, la carga encerrada que yo tengo en esta área de aquí, ¿sí? Es esto, ¿verdad? Con esa área, toda esta área A, y en esa longitud yo tengo esto, ¿sí? La carga que yo tengo en toda esta área de aquí y en esta longitud es esto, ¿verdad? La carga por unidad de longitud, ¿sí? Es decir, esta expresión. Y resulta ser que también es la carga que yo definí como carga volumétrica por el volumen total, por todo este volumen total, ¿sí? Ahí tengo la misma carga. ¿Qué es lo único que quiero hacer ahorita? Pues relacionar las cantidades, ¿sí? Relacionar esta cantidad con esta cantidad. Entonces, yo puedo ver ahí, entonces, que la densidad de carga que nosotros definimos como volumétrica va a ser la carga L entre el volumen L. ¿Y quién es ese volumen L? Ese volumen L es pi a cuadrado por L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí yo puedo hacer esa sustitución ahí arriba. Puedo sustituir aquí para ver cuánta carga tengo encerrada. Entonces, la carga que yo tengo encerrada va a ser, déjenme aquí copiar esto, ya está, después voy a sustituir. La carga que yo tengo encerrada va a ser Q sub L pi a cuadrado por L, pi rho cuadrado por L, ¿estamos de acuerdo? Y todo esto entre epsilon sub 0. Ahora sí yo puedo cancelar algún par de términos ahí. Pi y pi se me va, L y L se me va. Entonces ahí yo puedo ver que adentro del cilindro, eso va a ser Q sub L, rho al cuadrado, 2pi. De hecho, este rho con el cuadrado se me va, para no hacer la cancelación después. 2pi epsilon sub 0 por L. ¿Sí? Ese es el campo eléctrico adentro. Hay que fijarse bien en esta parte. Lo que está un poquito raro o así delicado es ver y relacionar estas cantidades. ¿Sí? Estas cantidades. Eso. ¿Verdad? Eso. Pero solo sería buscar esa relación. Eso es adentro. Yo necesito ahora encontrar quién es el campo eléctrico afuera para poder utilizar otra vez aquella misma expresión que tenía anteriormente. Afuera del cilindro no hay mucha dificultad, ¿verdad? Porque afuera del cilindro yo tengo nuevamente un cilindro como superficie gaussiana que tiene la misma longitud L. Yo puedo definir afuera, ¿verdad? Para encontrar el campo eléctrico nuevamente, la integral de esa superficie gaussiana afuera del cilindro, la carga encerrada entre epsilon sub 0. Afuera del cilindro no tengo ningún problema porque la superficie gaussiana ya sabemos que va a ser pi por rho al cuadrado por L, ¿verdad? Ahora estoy a una distancia rho afuera, ¿sí? Entonces sería pi por rho cuadrado por L. Esa sería la superficie gaussiana afuera. ¿Estamos de acuerdo? Afuera, ¿sí? Afuera, la superficie gaussiana afuera, del cilindro afuera. Entonces, y eso va a ser la carga encerrada. ¿Y quién es la carga que estoy encerrando? Lo que llamamos Q sub L, ¿verdad? Toda esa carga en esa longitud es Q sub L, ¿sí? Entre epsilon sub 0. Entonces, afuera del cilindro
afuera del cilindro no hay mucha dificultad para calcular quién es el campo eléctrico. Me quedaría pi, L es una constante, epsilon sub 0, ρ al cuadrado. Este sería el campo afuera, cuando ρ es mayor que A. Entonces, como yo ya tengo el campo adentro y afuera, ahora sí, ya puedo aplicar la diferencia de potencial. ¿De dónde voy a comenzar? ¿Del infinito o de adentro? Como resulta que ahora yo tengo una distribución infinita de carga, ¿verdad? Recuerden que en el infinito, cuando tenemos distribución infinita, en el infinito ya no es el potencial cero. Tenemos que definir un punto arbitrario, ¿verdad? Donde el potencial va a ser cero. Entonces, vamos a comenzar de adentro hacia afuera en este caso, ¿sí? Vamos a comenzar de adentro hacia afuera en este caso. Entonces, voy a comenzar de adentro. Para el potencial, ¿verdad? Para calcular el potencial, voy a comenzar, ¿sí? ¿Desde a dónde a dónde? Pues voy a calcular, bueno, vamos a hacerlo en el caso, porque es un punto arbitrario, ¿verdad? Y lo primero que me pedía era que demostrara esto, ¿sí? Que demostrara esto. Voy a comenzar en la parte de afuera, ¿sí? Y en afuera del cilindro, es decir, desde A a un punto arbitrario, cuando esté afuera, ¿sí? Ahí voy a definir a dónde yo voy a querer que el potencial sea cero, ¿sí? Afuera del cilindro. E punto de DR, eso es igual al potencial afuera menos el potencial exactamente en la superficie del cilindro. ¿Verdad? Estoy en la superficie del cilindro. ¿Sí? En la superficie del cilindro. Entonces, de hecho, es a una distancia ρ, ¿verdad? Porque R en realidad es ρ, porque es radialmente que nosotros estamos. Entonces, pero resulta ser que no conozco quién es phi sub A. Entonces, significa que tengo que enfocarme en un punto, ¿verdad? Donde yo quiero que el potencial sea cero. Entonces, lo vamos a poner así. Voy a definir un punto donde ahí este valor va a ser cero. Es decir, el potencial en esa distancia ρ afuera, yo quiero que sea cero. ¿Sí? Estoy definiendo un punto donde el potencial va a ser cero. Entonces, ¿sí? ¿No sería más el potencial en A o no? Sí. ¿Sí? Lo puedo definir afuera o lo puedo definir adentro, como ustedes deseen. ¿Sí? Puedo definir el potencial afuera o lo puedo definir adentro, donde yo quiero que el potencial sea cero. ¿Estamos de acuerdo? Estoy definiendo un punto donde el potencial sea cero. Lo que veo es que el tiempo se me está acabando. Entonces, lo primero es que me está pidiendo que demuestre quién es esa cantidad. Lo único que me va a quedar en términos de déjenme ver, potencial A, no, sí. Entonces, afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy definiendo un punto donde el potencial sea cero. ¿Quién es eso? Eso va a ser Q sub L, Pi, L, epsilon sub 0. La integral que tengo que resolver es 1 sobre ρ cuadrado. Igual cuando haga el producto punto, ¿verdad? Si estoy utilizando coordenadas esféricas, me va a quedar esa expresión. Evaluado eso en estos límites. La integral va a ser una integral definida en estos límites y ahí voy a tener el potencial en A, ¿verdad? Es decir, voy a encontrar quién va a ser el potencial en A en términos de ese valor donde yo estoy queriendo que el potencial sea cero, afuera. ¿Sí? Entonces, solo déjenme ver. En carga infinita. Sí, porque si lo defino adentro, el potencial adentro, diría que el potencial adentro del cilindro es cero. Entonces en la superficie también va a ser cero. Y afuera, no, lo vamos a definir así. Entonces, ¿quién es eso? Entonces, el potencial de eso me va a quedar Q sub L, pi L, epsilon sub 0, negativo, me queda exactamente la misma integral de la vez pasada, ρ sub 0, y este es el potencial exactamente en A. ¿Quién es el potencial exactamente en A entonces? Eso es Q sub L, negativo, pi L, epsilon sub 0, ρ sub 0, más Q sub L, pi L, solo déjenme ver si ρ cuadrado, pi L, epsilon sub 0 por A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo, muchachos? Sí,
Pi... Pero es que aquí tengo un problema, muchachos. Esta integral no es esto, hombre. Porque el área, aquí estoy tomando un volumen. Pi rho cuadrado por L, esto es un volumen. Pi rho cuadrado por L, pues este es un volumen y no es un área. Estoy en la superficie gaussiana. Tengo un problema con esa integral acá. Esta integral no es esta. Me disculpo acá, no es esa integral. No es esa integral. Porque si no, no me aparece por ningún lado el logaritmo, que es lo que me está pidiendo que demuestre. Aquí tengo un error. Esto de aquí es la superficie gaussiana y ahí lo que tenía era un área. Era 2pi por rho por L. ¿Verdad? Estoy en la envoltura del cilindro. ¿Sí? En la envoltura del cilindro. Entonces, significa que aquí tengo un error. Allá arriba sí lo tenía bien, miren. Allá arriba sí lo tenía bien, aquí no. Aquí tengo un error. Esto es 2pi por rho. Así. Entonces, hoy sí, la integral de esa sería 1 sobre rho t de rho. Entonces, tenía un error ahí, igualado de a rho sub 0. Entonces, esa integral, y lo que veo que el tiempo se me está yendo también, es esta expresión, evaluada en a. Es esa expresión evaluada en a. Entonces, solo déjenme, termino esta integral y si quieren, no sé cuánto tiempo tienen ustedes, si lo terminamos todo o lo terminamos mañana mejor. ¿Sí? Y yo ya sé quién es el potencial en A. Ya sé quién es el potencial en A. Q sub L, pi L, epsilon sub 0. Y eso me queda logaritmo natural de rho sub 0 entre A. Pero ese es en la superficie. Y ahorita, y si lo encontramos en la superficie, de hecho ya sabemos que ese es el potencial para cualquier punto menor que A, menor o igual que A. ¿Sí? Adentro. Solo hemos encontrado quién es el potencial adentro. No nos hemos todavía demostrado que el potencial afuera tiene esta expresión. Pero ya es de imaginarse, ¿verdad? Como el potencial afuera es una función continua, observen que cuando evalúo en ρ igual a A, me queda exactamente esta misma expresión. Entonces vamos en buen camino. Lo único que lo encontramos únicamente adentro. Necesito demostrarlo afuera. Pero el problema es que ya se me acabó el tiempo, muchachos. Entonces, si quieren, mañana lo termino. Solo recuerden que aquí había cometido un error, ¿verdad? Aquí esto es una superficie. Y antes tenía un volumen. Entonces, si quieren, mañana lo termino o lo terminan ustedes y me cuentan. Igual, mañana lo vamos a ver. Mañana Le vamos a terminar. faltó poner abajo, Lick, el 2. El 2, no me lo comí. Ah, sí, es que no lo había escrito, ¿verdad? Por el error que tenía anteriormente. Muchas gracias. Por el error que tenía anteriormente no lo había escrito, porque antes estaba tomando un volumen, no un área. Muchas gracias. Entonces, repito, vamos en buen camino, porque resulta ser que afuera, cuando R sea mayor que A, tiene que ser una función continua en el límite. Es decir, cuando yo evalúe exactamente en A, tiene que darme exactamente el potencial adentro, ¿verdad? Del conductor, en la superficie del conductor. Entonces, puedo ver que tiene una expresión que vamos en buen camino, aquella expresión que tenemos arriba. Lo único que tenemos que demostrar formalmente cómo es afuera, ¿sí? Entonces, hoy sí, el tiempo se me fue. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se ha entendido lo que hemos discutido? Sí, Lick. Muy bien. Y esto es muy importante, ¿verdad? Esto de aquí es muy importante. Sí. Yo no puedo definir en el infinito que el potencial sea cero, sino que tiene que ser un punto arbitrario donde ustedes quieran. Ya puede ser adentro incluso del conductor. Lo único que ustedes definen que el potencial adentro del conductor es cero, ¿verdad? En la superficie también va a ser cero. Hay que tener cuidado ahí. Entonces, mejor lo pone uno afuera del conductor, ¿sí? Afuera del conductor. Entonces, me voy a quedar hasta aquí. Entonces, muchachos, termínenlo y mañana lo vamos a terminar. Y si tienen alguna pregunta, mañana también la vamos a contestar. Entonces, hoy sí. Saludos, muchachos. Pasen feliz día. Igual, licenciado. Muchas gracias.